Buenos días, jóvenes. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, se le Ok, escucha. gracias. Su atención, por favor. Cárdenas Pilco, Castañeda Bernuy, Chávez Grados, Presente. Checa Poma, Presente. ok. Cruz Alvarado, Presente. ok. Cruzat Molina, Presente, profesor. ok. De la Cruz Antay, Eustaquio Gaspar, Presente, profesor. ok. Grandes Carvajal, Presente, profesor. ok. Guarzaya Ramos, Presente, profesor. ok. Hurtado Sánchez, Jaimes Moriani, Liñán Osorio, Yavilla Amado, Presente. ok. Mamani Holgado, Presente, profesor. ok. Mamani Pizarro, Presente, profesor, buenos días. ok, buenos días. Marrero Pinedo, Mergoza Cortés, Presente, profe. ok. Morán Yaranga, Presente, profesor. ok. Núñez Soto, Presente, profesor. Buenos días. ok, buenos días. Palacios, Quispe Mamani, Presente, profesor. Buenos días. ok, buenos días. Ramírez, ok. Rivera Pérez, Presente. ok. Rojas Guamán, Presente, profesor. Buenos días. correcto. Y estén listos para su siguiente evaluación, ¿ya? Recuerden, no es un comentario de ahora, sino ya desde prácticamente el primer día. Esta parte de modelación, llamada distribuciones de probabilidad, marchan encaminándose a lo que es la inferencia estadística. La teoría en el cual se apoya la inferencia estadística es en la modelación probabilística, tanto de la población, que es lo que estamos abordando, como de la muestra, de lo que vamos a ver
posteriormente. ¿Correcto? Hay mucha implicancia entre la población y la muestra. ¿De acuerdo? Para decirlo, una vinculación. Correcto, salvo excepciones en las cuales la distribución de la muestra solita se defiende, por así decirlo. El desarrollo de los problemas que nos toca abordar de esta parte van a invocar modelos de probabilidad, propiedades, características o momentos, en fin, de lo que se supone conocemos acerca de las distribuciones. Entonces ya desde ahora mi recomendación: tengan conocimiento de las distribuciones y a la mano el perfil de cada una de ellas. ¿Correcto? Sin esos recursos o herramientas nos vamos vamos a tener limitaciones. ¿De acuerdo? Entonces esa es la recomendación ya en esta parte. Muy bien, reiteramos lo dicho en su oportunidad. Las distribuciones de probabilidades tienen que ser identificadas según los escenarios. Pero nos vamos a dar cuenta que en la evaluación de la medida de probabilidad, o sea, en el cálculo de la probabilidad, estas distribuciones originales, si bien es cierto, es lo que representa de manera fidedigna el experimento, resultan a veces muy tediosos, resultan muy limitados, ya que algunas no tiene como apoyo tablas de probabilidades, caballero nomás, como dicen, hay que calcular. Siendo esa, digamos, alguna de las razones, es que se ofrece también una manera de poder salir de ese tedio, recurriendo a sus distribuciones límite o distribuciones techo. ¿De acuerdo? Eso sí, hay que tener también en cuenta que la aproximación que hacemos de un modelo a otro no es con el propósito de decir que el modelo obviamente de techo o límite tenga que representar de manera genuina al experimento. No, simplemente es un modelo que lo único que busca es darle una salida a nuestra carga operacional, ¿de acuerdo? Haciéndolo mucho más simple, mucho más asequible o práctico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que entender que las aproximaciones tienen un beneficio: sencillez, simpleza, y el costo es la exactitud y la precisión que puedas encontrar. En otras palabras, el costo es, obviamente, perder cierta información. Si a tu juicio crees que la pérdida se ve compensada en creces por el beneficio, en otras palabras, la pérdida no te afecta, bueno, pues no hay problema entonces. ¿Ya? De ese punto de vista, debemos considerar esa tablita que estamos viendo para aproximar una distribución a otra. De hecho, en la columna donde dice condición, son los requerimientos. Tiene que cumplirse eso para que la aproximación sea satisfactoria. En el caso de una binomial, podemos aproximarla a una normal, con los considerandos que se indican: esperanza matemática mayor que 5, y en otro caso, que la probabilidad de éxito esté por debajo del 5%. La binomial también se puede aproximar a la Poisson, con los considerandos que también se detallan: probabilidad de éxito preferentemente pequeña, por debajo del 10%, y esperanza matemática menor que 5. La Poisson también se puede aproximar a la normal, cuando lambda es mayor que 10. Ya nos vamos a dar cuenta cuando hagamos lectura en la tabla. La hipergeométrica también se puede aproximar a la binomial, cuando se tiene, digamos así, detalle de que la fracción de muestreo
está por debajo, por ejemplo, del 10%, aunque algunos analistas consideran que para una mayor representación del modelo hipergeométrico con la distribución binomial, la fracción de muestreo n sobre n debe estar por debajo del 0,05. Hacemos ese ajuste entonces, ¿ya? Tomen nota de eso. Y en el caso también de que la hipergeométrica se pueda aproximar a la normal, con esos detalles. Esperanza matemática mayor que 5, y en otro caso, n, correcto, que multiplica el complemento de la fracción de éxito, también mayor que 5. Correcto. De hecho, de que en la generalidad, si tú ves una suma de variables que tal vez vengan de una misma distribución, ¿no es cierto? Eso puede ser una razón general. Ojo, las especificaciones que se indican aquí como condición son particulares, entran en el detalle, pero una formulación general es como la que vemos acá, ¿ve? Si la suma del número de variables aleatorias supera esta cantidad que es 30, entonces la aproximación podríamos darla como satisfactoria. Eso entre comillas, claro, ¿verdad? ¿De acuerdo? Esa suma entonces debería estar modelizada por una distribución normal, con una media que debería ser la suma, ¿no? ¿Se logra ver ahí? Parece que no, ¿no? ¿Ustedes logran ver ahí, en esa parte? No sé muy claro. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Logran verlo? Bueno, y aquí tendríamos... Vamos a ponerlo mejor acá. Yo la verdad que no lo veo. No lo veo. Entonces vamos a ponerlo por acá. Una media total como suma de las medias marginales. Y la varianza, correcto, sería pues, en este caso, una suma, ¿no es cierto? Podemos poner así. Sería pues suma de Musui. Bueno, quiere salir así el Musui. Pues, ¿no? Musui, bueno, el mouse tiene vida, ¿eh?
forma, aplicar luego propiedades de función acumulada, probabilidad del límite superior, luego probabilidad del límite inferior. Y finalmente, la diferencia que nos proporciona la probabilidad aproximada, ¿no es cierto?, solicitada. Lo que debe quedar bien en claro es que la aproximación normal que estamos acá invocando, ¿correcto?, no es que sea la distribución original. La distribución original es una binomial. Lo que estamos tratando es de utilizar un puente o una vía que nos conduzca de manera rápida, sencilla, a la probabilidad conducente, este de acá, ¿ya? En ese interín, en ese tránsito, vas a perder información. Ese es el costo, ¿de acuerdo? Hay que ser consciente de que hay una pérdida de información. Y eso puede traducirse en exactitud. ¿De acuerdo? Si para ti esa pérdida no significa nada, en tu decisión, las consecuencias que pueda acarrear no son, digamos, vitales, a buena hora. ¿De acuerdo? La aproximación, entonces, más allá de una aproximación estadística y válida, toda conclusión obviamente sería pues admisible. Lo cuestionable, ¿dónde está? Lo cuestionable está en que la aproximación, en ese ánimo de querer hacerlo simple, pierda esa información importante y eso conduzca a una mala decisión. Correcto. Eso ya pues no es estadística, pues. Eso ya es tu conocimiento y tu saber de qué consecuencias pueda acarrear esa aproximación. ¿Ya? Correcto. Eso sí, mientras más grande o argumentos haya para aproximar un modelo a otro, como que la pérdida de información se va minimizando. Eso sí es cierto. ¿De acuerdo? ¿Qué razones hay para aproximar un modelo a otro? ¿Me podrían responder? ¿Cuál sería el argumento que justificaría aquí que la binomial se aproxima a una normal? ¿Pueden responder, jóvenes? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Respondan, jóvenes. De la Cruz Antay se encuentra. No está. Alex Mamani se encuentra. Tampoco. Andy Arturo Núñez se encuentra. Bueno, hay que pasar lista otra vez, pues. No hay problema, pues. Pasemos lista, pues. Profesor, creo que no le tenemos claro porque no hemos hecho uniforme, convencional, normal, todavía. Ya, no, por ahora solamente es tratar de justificar en qué situaciones podría yo aproximar a un nuevo modelo. Obviamente que el modelo después lo podemos abordar, ¿no? ¿Correcto? Solamente es la pregunta es bien sencilla. ¿De acuerdo? Profesor, disculpe, ¿está ahí por qué pone n mayor que 30? Claro. Eso lo entendí muy bien. Claro, esa es una pregunta interesante. Las distribuciones, fíjense, se pueden amalgamar. ¿Amalgamar qué significa? Se pueden sumar. ¿Ya? Y cuando uno tiene, por ejemplo, distribuciones de variables aleatorias, uno podría hacer esto. Podría, por ejemplo, sumar una variable con otra. En cualquier distribución, la binomial que ustedes han visto, por ejemplo. Podríamos sumar 2, 3, 4, 5 o más. ¿Correcto? Entonces vamos a encontrar por ahí un criterio, ya con nombre
¿Me escuchan, jóvenes? Sí, ahora sí, profesor. Correcto, correcto. ¿Ya? Entonces, voy a reiterar esto de acá. A ver, voy a regresar por acá. ¿Ya? Aquí. La distribución uniforme la hemos comentado, no solamente en este tema, sino en variable aleatoria. Hemos indicado eso. Voy a reiterar la distribución normal. ¿Ya? Una distribución normal o gaussiana es la distribución emblemática en estadística. Gran parte de su teoría ha sido concebida considerando, claro, que este modelo es el que representa, ¿de acuerdo? O modeliza a una variable. Obviamente que va a haber otras que no son normales, ¿no? Pero en gran parte de ellas se admite la normalidad. Hay muchas bondades, como las que aparecen a continuación. ¿Se nota lo que estoy compartiendo, jóvenes? No estuvo compartiendo. Ya, entonces aquí nuevamente. Ahora sí, profesor. ya, entonces estoy comentando de la distribución normal. Hay muchas bondades ahí por revisar. Voy a abreviar eso, ¿ya? Muchas características que son modelizables. Mira, no se necesita ser un perito, no se necesita ser un experto. Por ahora, claro, de manera intuitiva. Ya más adelante, cuando queramos, pues, justificarlo con razones, argumentos, formalmente, científicamente, bueno, sí, podemos apoyarnos ya en nuestros modelos, como se dice. Por ahora, algo intuitivo. La estatura de un ser humano adulto, ¿correcto?, debe estar modelizada por la curva normal. Si tú te tomas la molestia, por ejemplo, de representar empíricamente un histograma o un polígono de frecuencias, seguramente para ese grupo de adultos su distribución no será perfecta, pues, pero seguramente que va a tender a una figura más o menos de este tipo, de ser casi simétrica. ¿Correcto? Ya eso nos estaría dando pues algún indicio. No digo que ya lo sea, ¿no?, pero algún indicio. Otro detalle, en los procesos de manufactura, a ver por acá, correcto, es muy importante que las características de fabricación no se excedan, ¿no?, en ciertos valores, límites de especificación. ¿Correcto? A ver, voy a poner acá. Este que sea elegir las abscisas, este es el límite inferior. Y por acá el límite superior. ¿Correcto? Voy a hacer mi inspección, mi control de calidad, tomo unidades en un momento dado de la fabricación y calculo su promedio. Y el promedio, bueno, me dice que está por acá, pues. En otro tramo el promedio me dice que está por acá. El promedio está por acá. Y así me está diciendo. Y llega un momento en que, bueno, el promedio, por acá se salió. Está por ahí, ¿ve? Se pasó. Y quiere seguir pasándose, ¿ve? Y donde la media deseada es esta línea de acá. Ese es el mu. Correcto. Entonces, cuando uno ve procesos de este tipo, en teoría, como hemos calculado una media, se supone que acá en teoría podría ocurrir un discurrir de puntos. O sea, podría haber sido de repente por acá, podría haber sido más abajo, podría haber sido un poquito más acá arriba. En otras palabras, vemos como si fuera pues una distribución deseada que sea una curva normal, ¿eh? O sea, que mayormente las mediciones que obtengamos pululen alrededor de ese eje medio, que es la media poblacional. Y así para los demás casos. ¿Ya? Así para los demás casos. Y así para el que sigue y el que sigue. Y así sucesivamente. Ahí está el concepto, mira, de normal, de ley normal. ¿De acuerdo? Entonces podemos encontrar que en varios escenarios la distribución normal, obviamente, que es la que la representa. Si hay dudas, repito, hay criterios científicos formales que pueden ayudar
a determinar si lo que tú observas como medidas, los registras, vienen o no de una población normal. Se conocen como pruebas de bondad de ajuste. Correcto. Algunas de esos criterios básicos que habíamos planteado eran en estadística descriptiva, ¿te acuerdas? Cuando calculábamos asimetría y cortosis. Ahí vienen los primeros referentes. Correcto. Listo, ¿eh? Muy bien. ¿Qué es una normal? Es una ley de probabilidad. Esa ley de probabilidad responde a una función de densidad, que es la que estamos viendo. Esa función de densidad, bueno, no es tan simple. Tiene su complejidad. No eso resulta ser práctica. Pero si tuviéramos pues un programa computacional, seguramente no, que alimentaríamos el programa y la representación que podríamos obtener a través de ella es más o menos la que se indica en los gráficos. Ahí viene el comportamiento, fíjate, normal, cuya diferencia se distingue en su localización. Algunas están hacia la izquierda, otras hacia la derecha. Significa que las medias son distintas. Otras pueden coincidir en su media, pero diferenciarse en su dispersión. ¿Correcto? Entonces, eso nos estaría diciendo que esta distribución, como se señala en la función de probabilidad, depende de sus características esenciales que se conocen como la media, mu, y la varianza, sigma cuadrado, que son los parámetros de la distribución. La media no hace sino hacer caminar o desplazar a la distribución. Y la varianza lo que hace no hace sino aglutinar o dispersar a la distribución. ¿Correcto? Entonces vemos esto de acá. Se puede medir en términos de dispersión, sigma cuadrado. Ir de un lugar y desplazarse para ir a otro, eso lo puedes expresar en términos de media. ¿De acuerdo? Cuando uno se toma la molestia, ya recurriendo al cálculo, y encuentra su esperanza matemática y varianza de esta función, de esta variable aleatoria, nos vamos a encontrar con esto. Con que el valor esperado es su parámetro medio y la varianza es sigma cuadrado. De ahí que estos parámetros se hayan hecho populares para describir la centralidad y la variabilidad. Y en cualquier otra distribución, uno piensa, ¿no? Se nos habla de la media. Ah, la media, mu, entonces, mu. Varianza, sigma cuadrado. Cosa que eso debería ser un error. Sino que están invocando la notación. Por ejemplo, me explico. Una binomial, ¿qué esperanza matemática tendría? Una binomial se puede demostrar que es igual a NP. Pregunta, ¿dónde está mu ahí? Ahí no hay mu. Pero los autores llaman al valor esperado de X por simpleza, llaman que todo eso es mu. Es la media. Y tiene sentido, ¿no? En cierto modo tiene sentido. Porque es una notación, estás empleando la notación de mu para indicar que es el valor esperado. Yo te recomendaría que más bien, cuando quieras hablar de la media o la varianza, lo hagas por su definición. Aunque te tome más tiempo para escribir, poner valor esperado de X o poner varianza de X. Eso de recurrir a esta notación puede generar confusiones. Por ahora quizá no nos percatemos de ese detalle, pero después ya nos daremos cuenta ya. Correcto. Entonces, mu y sigma cuadrado son los parámetros de la distribución normal, así como n y p son los parámetros de la distribución binomial y cuyo producto representa el valor esperado. ¿Ya? Correcto. Muy bien. Aquí, para que se den cuenta nada más, esto lo habíamos comentado, ¿eh? Esto
sería la obtención de la esperanza matemática y la varianza por definición. ¿Correcto? Lo paso porque este es un trabajo ya mecánico. Se supone que como saberes previos, ustedes obviamente demostraron, ¿no?, que sabían integrarlos. ¿De acuerdo? Se proporciona simplemente esto a manera de ilustración para que verifiquen que todo ese trabajo finalmente nos conduce a los parámetros. Los parámetros. ¿De acuerdo? Mínimo hay que recordar los parámetros. A menos, claro, que el problema en un ejercicio, ¿no?, pida, pues, a ver, demuestra cómo sale. Bueno, pues, de acuerdo. Pero insisto, no es lo usual acá, ¿eh? Lo usual es aplicarlo. Correcto. Bueno. Correcto, ¿ya? Listo, entonces salimos de la... Siempre hay que tener en cuenta las propiedades geométricas de la distribución normal. Destaco lo que nos resulta ser útil. Correcto. Ustedes entienden muy bien. Se sobreentiende que nuestra variable pertenece a todos los reales. Ojo, no te olvides, el voltaje, por ejemplo, como variable aleatoria, si lo miráramos así, es positivo o negativo, ¿no? Correcto. Hay otras variables que solamente discurren en los reales positivos. Correcto. Como podrían ser las longitudes. Las pérdidas, las utilidades, bueno, pues considera también valores negativos. En fin. ¿Ya? Otro es la simetría. No es que acá queramos solamente tenerlo en cuenta como una simple propiedad matemática, no. En lo que respecta a evaluación de probabilidades, ya te vas a dar cuenta que vas a tener que invocar a la simetría para ir de un lado a otro. ¿Por qué? Porque a veces hay lados que son mucho más asequibles para poderlos evaluar. ¿De acuerdo? Correcto. Otro es respecto a las asíntotas. ¿Correcto? Probabilidades por encima del valor máximo están presentes, pero su probabilidad obviamente es despreciable. Eso es lo que nos quiere decir, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Y respecto a la distribución, ¿no? Aquí lo voy a colocar a lo normal. Aquí está lo normal. Correcto. Ahí pueden verlo ustedes. Hay una particularidad acá, ¿no?, que ya lo habíamos comentado en la parte descriptiva, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí, en este punto. Como ustedes pueden ver, y es lo que está tratando de decir ahí, que en cierto tramo crece. Correcto. Correcto. En cierto tramo es cóncava hacia abajo, es lo que me está tratando de decir acá. Pero también hay que destacar que esta distribución tiene una altura. Por ahora esa altura quizá no tengamos todavía escenario para poderlo aplicar, pero en pruebas de normalidad, cuando tú quieras verificar si una serie de datos vienen o no de una distribución normal o no, esto sí es un requisito interesante. Ver si la altura corresponde a uno normal, porque no te olvides, hay otras distribuciones que también siendo simétricas van a estar más empinadas. ¿De acuerdo? Y claro, si tú vieras solamente la silueta en azul nada más, sin la silueta en rojo, tú dirías, es una normal. Pero lo que te estaría diciendo acá como mensaje es, claro, será simétrica, pero es una normal muy concentrada, que se la distingue como una distribución especial, ¿no? Son las famosas distribuciones leptocúrticas. ¿Ya? Y eso puede ser un diferenciador también. O sea, con eso, ¿qué cosa quiero manifestar? Que una distribución normal es una distribución mesurada. Y cuando uno, por ejemplo, hace pruebas para ver si viene o no viene de una población normal, este tipo de distribuciones, voy a plantear otra que está por acá así, muy achatada. Eso puede marcar el diferenciador para identificarlas diferentes a una distribución mesurada. ¿Correcto? Entonces, no está de más
describir esos detalles, ¿sí? Correcto. Pasemos por acá. Ahí está, una vez más, nuestra distribución normal, desagregada en tramos. Esto lo habíamos comentado en la parte descriptiva, ¿de acuerdo? No debe ser novedad ahora. Tenemos ya saberes previos de ello, ¿de acuerdo? Correcto. Aquí un punto muy interesante en la jerga estadística, ¿no? Que es la siguiente. Borremos esto. Acá, borremos esto. Mu se conoce como parámetro de localización, ¿de acuerdo? Y sigma cuadrado o sigma simplemente se conoce como parámetro de escala, ¿de acuerdo? Hay que entender que ello se refiere que la forma de la distribución no depende de parámetro de localización ni depende de lo que es el parámetro de escala. La forma es otra cosa. La forma es como tratar de modificar esa curva campanada, ¿de acuerdo? Considerando que tiene la misma medida y tiene la misma variabilidad o también parámetro de escala, ¿ya? Hay que entender eso. ¿Por qué? Porque hay otras distribuciones en que van a definir así, parámetro de forma y parámetro de escala tanto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que reconocer esa jerga, ¿no? ¿A qué se está refiriendo? Ok, entonces. Muy bien, sigamos por acá. Ahí está nuestra distribución acumulada de la distribución normal. Esto también se comentó en su oportunidad. Esta función acumulada no tiene nada de simple, no tiene nada de práctico. Esa función acumulada, para evaluarla así manualmente, no lo vamos a poder hacer. No es que estemos subestimando la capacidad o habilidades que tengan con respecto al tema de integración. No es eso, sino es que la estructura tal como se ofrece tiene una gran limitación. ¿Qué se hace al respecto entonces? Lo que han hecho los matemáticos han dicho, bueno, esta función, ¿cómo la podemos hacer más práctica? Ah, ya, se le ocurrió a uno de ellos. Tratemos de transformarla, pues. En lugar de estar refiriéndonos al X así de manera directa, tratemos de tipificarla. Y hagamos esto. Y obtengamos una función, ¿correcto? Transformada. Esa se conoce como función de distribución normal estándar. Pero, si bien se ha simplificado un tanto, sigue teniendo el mismo problema, que no es práctico para poderlo llevar al ámbito de la integración manual, diríamos así, ¿eh? Correcto. Ya sea en un caso o en otro, o sea, sin transformar o transformada esta, la función acumulada en el caso de una distribución normal siempre será típico, así como el que están observando, esta curva de acá, ¿ve? Como si fuera una S inclinada. Típico de la distribución normal. Curvas así aluden a una distribución simétrica. ¿Correcto? Y esto ya habíamos comentado en la parte descriptiva, ¿se acuerdan? Cuando tenía mucha pendiente, cuando tenía poca pendiente, cuando los saltos se aglutinaban de manera, diríamos así, pronunciada. Estoy tomando como ejemplo el caso discreto, la función escalonada, ¿de acuerdo? Puedo llevarlo a una expresión continua, y la idea sigue siendo la misma. Y eso también estaría dando indicios de cómo se distribuye la distribución, si es simétrica o es asimétrica negativa o asimétrica positiva. ¿De acuerdo? Correcto. Por acá. Ahí ustedes están observando a la distribución estandarizada, ¿ve? Esta de acá que habíamos hecho X menos mu sobre sigma, ¿ve? Ahora aparece como una expresión un tanto más simple, pero siempre con la dificultad, ¿no? Esta de tener a z elevado al cuadrado. Ahí está el problema. Correcto. Cuando tú estandarizas, hay que entender que este eje que aparece como en el eje de las abscisas, que muestra el recorrido de la variable, se ha escalado, mejor dicho, transformado. Y los valores
que originalmente se centraban en una media mu, ahora es 0. Valores negativos a la izquierda y valores positivos a la derecha. Correcto. Listo, entonces. Una función acumulada, para el caso original, será necesario expresarlo en términos de frecuencia acumulada de variable transformada, como la que aparece a continuación. Como paso previo, antes de entrar a la tabla de la distribución normal. ¿Correcto? Listo. Y aquí están todos los detalles de la distribución normal. Todos los detalles. Esto tenemos que tenerlo como conocimiento. Agrégalo a tu formulario ya. ¿De acuerdo? En su oportunidad habíamos hecho un comentario en esta parte de probabilidades para el caso normal. Seguramente que no faltará por ahí algún problema en el cual te dé la media poblacional, pero no te dé la varianza ni desviación estándar. Y simplemente te diga, ¿no? La variable normal se define para un rango de valores. Esto lo habíamos dicho, ¿no? Lo voy a reiterar otra vez. Te da tu X mínimo y te da tu X máximo como información. Ahí está tu X mínimo y tu X máximo. Y te dice de qué X se distribuye normalmente. Y más adelante te dice, a ver, calcula la probabilidad de tal suceso. Ya sabes que para calcular necesitas estandarizar. Necesitas la media y la varianza. ¿Y cómo sacas a la varianza? Lo sacas de esta información, pues. ¿Y lo sacas de qué? En base a sus propiedades. Fíjate, desde 3 desviaciones estándar a la izquierda a 3 desviaciones estándar a la derecha, ¿cuántas desviaciones hay en total? Cuenta cuántas desviaciones hay. Y podrás decir entonces que el recorrido de la variable, que era lo que te estaba dando, aproximadamente lo puedes encontrar en 6 desviaciones estándar. Listo, ya está bien. Y a partir de acá, ya tienes tu sigma B. Ya definido. Y ahora puedes continuar con el trabajo. Cositas así, jóvenes, ¿ya? ¿De acuerdo? Correcto. Seguimos por acá. Una vez más, se muestra la tipificación. ¿Correcto? De manera consecuente, sabemos que al estandarizar, ¿correcto? Eso tiene que ser un paso obligado antes, repito, de ingresar a la tabla. Sabiendo que tú estandarizas, obtienes una nueva variable, a la que estás llamando z, y esa variable z, no te olvides, tiene una media, fácil de recordar, que debe ser igual a 0. ¿De acuerdo? Y una varianza, también fácil de recordar, ¿correcto? Que debe ser igual a la unidad. ¿Ya? De ahí entonces, y eso fue justo un ejemplo que vimos en la parte de estadística descriptiva, ¿se acuerdan? Que cuando quieras comparar puntuaciones en cierta unidad de un grupo de datos con las puntuaciones o calificaciones de otro grupo, tal vez con unidades distintas, para un efecto de comparación efectiva, tú puedes utilizar la transformación. Y ambos conjuntos de datos podrían estar escalados ahora en igualdad de condiciones, ¿ve? Y poder ver cuál sería la correspondencia de un punto, de un grupo, claro, frente a otro punto en un grupo distinto, ¿ve? ¿De acuerdo? Porque tienen la misma media y tienen la misma varianza, ¿ve? Igual acá, como en la parte descriptiva, aquí en probabilidades, la idea sigue siendo la misma. Correcto, ¿eh? Muy bien. Ahí están diferentes situaciones probabilísticas asociadas a la normal. ¿Correcto? Perfecto. Ahí está bien. Bien. Aquí, por ejemplo, el valor A cae en el lado derecho de su media, o sea, en la región de valores positivos. Hay tablas que me permitirían evaluar la probabilidad desde menos infinito, o sea, desde acá, desde aquí, desde menos infinito, ¿correcto? Repito, es en teoría, claro, hasta dicho valor, ¿ve? Aunque en la práctica las tablas solamente cubren un espectro muy limitado. Algunas tablas arrancan desde -3
otras quizá desde menos 3 y picos, otra quizá más ambiciosamente desde menos 4. Ya nos vamos a dar cuenta de eso. ¿Y por qué no consideran más? Si bien es cierto, están también presentes porque la distribución es asintótica, sus probabilidades son despreciables. Correcto. Entonces, aquí viene justamente las observaciones. Hay tablas que solamente te van a dar esto, esta zona. ¿Y cómo encuentro probabilidades que estuvieran en la zona de los valores negativos? Utilizando pues las equivalencias, ¿no? Puedes utilizar la simetría o puedes utilizar también la complementariedad. Ya eso se deduce de manera consecuente, ¿no? Es algo lógico. ¿De acuerdo? Correcto, ¿ya? Por eso que las representaciones de otros casos que se muestran en esta lámina. ¿De acuerdo? Perfecto. Voy a compartir esto y voy a compartir la tabla, ¿ya? Me dicen, por favor, si se ve. ¿Se ve? Sí. Correcto. Esta tablita, ojo, lo habíamos dado, ¿ah? No van a decir que no, ¿ah? Correcto. Son las tablas de probabilidades de estos autores, ¿eh? Pueden descargarlo en este momento, si todavía no lo han hecho, ¿ya? Un ratito, voy a detener esto un ratito, un segundo, jovencitos. Ya, ahora sí. Otra vez. Listo. Correcto. Esta es una de las tablas que he podido encontrar que están mucho más completas, para decirlo así. Bien ilustrado, para que lo han estructurado bien. Correcto. Ahí se ofrece todas las probabilidades, las distribuciones clásicas que tenemos. Esa distribución que se llama chi cuadrado, t de Student y f son las que vamos a demandar en gran medida ya tener a la mano sus tablas de probabilidades, ¿eh? Correcto. Las soluciones que van a demandar los problemas es que lleguemos hasta la respuesta. Ya no está aquí que yo lo dejo indicado. Si lo dejo indicado, se puede pensar que no conoces propiedades, y no tanto porque no tengas la tabla a la mano, porque hay formas de salir de un lado que a veces es muy limitado, valiéndome de propiedades para darle continuidad y encontrar la probabilidad pedida. ¿De acuerdo? Correcto. Y entonces busquemos acá. Distribución normal. Listo. A ver, vamos a ver, fíjense. Hay formularios ahí que resumen la parte descriptiva, muy interesante. Luego están aquí nuestros modelos de probabilidades a manera de resumen. Correcto. Perfecto. Muy bien. Ese es el caso discreto. También parte también con las distribuciones normales. Aquí sigue el resumen. Correcto. Sigue. Acá. Poblaciones con distribución normal. Estos son estadísticos para la parte muestral que vamos a atender después. Correcto. Seguimos con eso. Estos días son formulaciones para un tema no paramétrico que no se ve en esta asignatura, sino se ve en un curso como estadística aplicada. ¿Ya? Correcto. Seguimos. La parte inferencial, algunas definiciones rápidas, ¿de acuerdo? Igual sigue con nuestros cuadros ahí. Pasemos esto. Y ahora sí, tablas. La primera de ellas es la tabla de la distribución binomial. Ya aprovecho el comentario mejor, ¿ya? Esta tabla es totalmente explícita. No nos vamos a perder acá. Más bien, tengamos eso sí un poco de cuidado con otras tablas que a veces no tienen cabecera alguna, no dicen nada. ¿Correcto? Uno tiene que hacer la función de perito para decir, bueno, ¿con qué tabla estoy acá? ¿Con una tabla con relación menor o igual? ¿Por lo menos que? ¿O es exactamente? Algo así. ¿De acuerdo? Listo. En este caso no. Notarán ustedes acá que la cabecera dice qué cosa es lo que está evaluando. ¿Ve? Son probabilidades acumuladas, ¿ve? Con la relación menor o igual que. Ahí está la función de probabilidad. ¿Ve? ¿De acuerdo?
Para el caso que se cita, desde k igual 0 hasta este x pequeño, este x que está aquí, se supone que hasta ahí queremos medir la probabilidad. ¿Ya? Hasta ese punto. Obviamente invocando la ley binomial. Y ahora aquí la representación geométrica es una distribución, ¿no es cierto?, de bastones. La parte que está en azul o celeste representa la probabilidad acumulada, o sea, de la expresión. Y el complemento, que es la parte de bastones en el rojo. Y uno dirá, pero ¿para qué hace eso si ya se sobreentiende? Uno dice, ¿no? ¿No es cierto? Es que lo que quiere hacer la tabla, ser una tabla muy explícita para los fines que uno tiene. La parte en rojo usualmente representa probabilidades mayor, igual que, o sea, por encima. Y son muy utilizadas en la inferencia estadística, cuando uno quiere rechazar o aceptar hipótesis. O sea, como para hacer una lectura directa. Y ya no estar tanto calculando primero la probabilidad acumulada, luego le calcula el complementario, ¿no es cierto? Claro, es una operación sencilla. Y finalmente pueda yo tomar mi decisión. Aquí lo que quiere es ahorrarte ese pequeño paso. De repente para ti no significa nada, ¿no? Pero para otros sí, pues. ¿De acuerdo? Entonces, podemos ver desde el punto de vista acumulado por definición, o si no, también complementariamente, por encima de. ¿Ya? ¿De acuerdo? La tabla describe lo siguiente. Por favor, ojo en esta parte. ¿Ya? A ver, borremos esto que está distrayendo. En la cabecera tienen ustedes ahí las probabilidades referidas a la proporción P, o también llamado parámetro binomial. Correcto. ¿Cuál es el espectro? El espectro va desde 0,01 hasta 0,99. Les hago un comentario. Hay otras tablas que no van hasta ese punto. Solamente llegan hasta 0,5. Pregúntate entonces, ¿tienes un problema? ¿Quieres ir a la tabla y tu proporción de éxito es 0,8? Y tú dices, ¿y ahora? Bueno, caballero, no te queda más remedio, quizá, de efectuar los cálculos manualmente. Ese sería uno. Y la otra alternativa es que te acuerdes y digas, ya, pero por ahí el profe dijo que era posible relacionar los éxitos con los fracasos. Y en lugar de buscar con 0,80, busco con 0,2, que sí está en la parte sombreada. Ya no buscaría los éxitos, sino de manera equivalente buscaría los fracasos. ¿Correcto? En correspondencia a los éxitos. Lee eso. Eso está en propiedades de la binomial. Correcto. Ahora, si tú dices, ¿pero para qué hacer eso si ya tengo la tabla? Claro, esa es la finalidad, pues, que te ahorra todo ese detalle. Y puedes hacer una prueba directa nada más. ¿De acuerdo? Correcto. Mientras tu amigo está ahí pensando en la propiedad, o tu amigo está pensando en calcularlo manualmente, tú simplemente dices, leo mi probabilidad y listo. Y se acabó el asunto, el esfuerzo. ¿De acuerdo? Correcto, entonces ya. Eso es lo que quiere tratar de dar a conocer esta tabla, ¿no? Por lo que es bastante simple, sencillo y práctico su manejo. ¿De acuerdo? Nos ahorra, en cierto modo, esfuerzo computacional. Bueno, esta tablita tiene para números de ensayos que van desde 5, noten por aquí, hasta 9. No es la única hoja, hay otro más. Desde 10 hasta 14 seguimos avanzando. Desde 15 a 18 seguimos avanzando. Por aquí hay otro más. Desde 19 a 21, a ver, habrá más. 22 y 23, ahí terminará o sigue. Todavía hay más, 24 y 25. Parece que hasta ahí nomás. Sí, hasta ahí nomás. Correcto. O sea, tiene para número de ensayos hasta 25, ¿ven? Un espectro suficiente como para que puedas algún problema binomial encajarlo ahí. Correcto. Y te ahorras los cálculos. ¿De acuerdo? Correcto, ¿ya? Listo, entonces. Cualquier probabilidad que tú tengas ahí, su lectura es inmediata. Algo así de, tienes una binomial X, cuya distribución, estamos diciendo, es una binomial,
con parámetros. Vamos a considerar esto ya. N igual a 24 y probabilidad de éxito igual a 0,5. Supongamos que así había dicho el problema. Ya está, ya. Correcto. Listo. Me piden evaluar una probabilidad. Seguramente que el problema me dirá, a ver, calcula, entre otros, de que a lo más sea, por ejemplo, igual a 10. Ya está, ya. ¿Cómo calculo esa probabilidad binomial? Teniendo sus referentes. Ya, pues, ahí está N24. Correcto, ya lo ubicamos. P igual 0,05. ¿Dónde está eso? Acá. Listo. Correcto. Y ahora la cantidad de éxitos. A lo más 10. Y buscamos el 10. Aquí está 10. Intersección, entonces. Correcto. Nos dice entonces que esa prueba aproximadamente va a ser 1, la unidad. Salvo error o omisión. Por favor, confirmen. Confirmen, por favor. ¿Sí? ¿Es correcto eso? Sí, profesor. Correcto. Así de sencillo. No nos ha costado ningún esfuerzo. Prácticamente gratis. ¿De acuerdo? Esa es la utilidad de la tabla. Pues. Profesor, ¿y podemos hacer las tablas en el examen? Claro, claro. Ese es el propósito. En las evaluaciones tengan su tabla a la mano. ¿Eh? Por algo comentaba, descarguen estas tablas de probabilidad. Ya les he indicado el autor ahí. Descárguenlo y lo van a poder tener a la mano para poder evaluar probabilidades en los distintos problemas con los cuales tengamos que lidiar. ¿Ya? No se olviden, no se justifica cuando menciones, profe, no tengo tabla. No tiene disculpa eso, ¿no? ¿De acuerdo? Correcto, ya, listo. Sigamos por acá. Ya, sigamos por acá. Aquí. El caso de la distribución de Poisson. Muy similar. Recuerden que la Poisson, a diferencia de la binomial que tiene 2 parámetros, la Poisson solamente tiene 1. ¿Ya? Esa distribución de Poisson solamente maneja su tasa media. ¿Recuerdan? El famoso lambda. Y ahí podemos ver una vez más la leyenda que hacen los autores para no perdernos. Y nos muestra, fíjate acá, nos muestra que se tratan de probabilidades acumuladas con la relación de a lo más, cuando mucho, ¿no es cierto? Que es equivalente. ¿Ya? Una vez más, la parte sombreada en azul es justamente la región que evalúa y la otra parte que es el complemento, ¿no? ¿De acuerdo? Que está designada como alfa. Correcto. ¿Cómo ingresamos a esta tablita? Necesitas el parámetro medio, que es el lambda, y que lo podemos ubicar acá. Acá. Ahí está el lambda. No solamente el espectro termina hasta 1, sino que continúa también acá. Y podemos seguir viendo el valor del lambda. A ver, ¿hay más? Me parece que ya no. Termina ahí. Y uno dirá que acaso no nos faltará. Y aquí viene un detalle. Cuando el parámetro de una Poisson es 20 o más, inclusive, eso lo habíamos visto en la tablita resumen, a ver si recuerdan, en la tablita resumen que decía aproximaciones, ahí estaba el caso de la Poisson. Para un lambda ya superior, tiene la distribución de Poisson una distribución techo o límite, que es la distribución normal. ¿Correcto? Entonces, por eso que no nos debe preocupar si tenemos un lambda considerable. Dejamos a la tabla de probabilidad de Poisson y más bien con las transformaciones debidas entramos a la tabla de la distribución normal. ¿De acuerdo? Correcto, como aproximación. Suponiendo que quisiéramos evaluar una probabilidad poissoniana con un lambda, digamos lambda igual a 5, aquí está. Ahí está lambda igual a 5. Correcto. Y quisiéramos ver cuál es la probabilidad de que X sea, a ver, vamos a colocar así. Una vez más contra esta relación para comenzar, ¿ya? A lo más, sea igual a 2. Ya, listo. Correcto, buscamos los éxitos acá. 2, intersección, con lambda igual a 5, y ahí está nuestra probabilidad. Así de sencillo. Correcto. No hay mayor esfuerzo, ¿no?
lectura de tablas, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahora pon acá x mayor que 2, x entre 2 y 4, y todo lo que tú desees se deduce fácilmente para poder luego ingresar a la tabla. ¿De acuerdo? Correcto. ¿Ya? Sigamos por acá buscando. Aquí. Ahora llegamos a la normal. A la normal. Acá. Correcto. Estamos ahora en ese caso, ¿no? Como dice la leyenda, para poder ingresar a esta tabla, o sea, de una variable normal, obligado lo primero, como habíamos dicho, tienes que tipificarlo acá. Tienes que transformarlo, ¿ya? ¿Correcto? Hacer este trabajo. Entonces, aquí hacemos la transformación para que nuestra transformación se distribuya como una normal con medida cero y varianza unitaria. Todo lo que se ofrece es con la relación menor igual que, como indica acá, o como indica, correcto, en la función acumulada también. ¿Ya? Ahí está la parte sombreada, que la representa, y el complemento, la parte sombreada en rojo. Correcto. Y ahora, dense cuenta de esta particularidad. Esta tabla es bien ambiciosa. El espectro que toma, o sea, el horizonte de valores, arrancan desde menos 3,4. Miren, ¿no? Esta es la parte de los valores negativos, ¿no? Y van hasta, ya se deduce fácilmente, hasta 3,4 positivo, ¿no? Acá. Ese es el espectro, ¿no? Entonces no hay pierde. Aquí, por ejemplo, si nos hubieran pedido calcular una probabilidad, algo así, ¿ve? X, variable normal, correcto, con media mu y varianza sigma cuadrado. Se subentiende que tenemos eso, que tenerlo como dato, ¿no? O si no, buscarlo como sea o determinarlo. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para poder transformarlo. ¿De acuerdo? Entonces pensemos algo así ahora. Ya lo hemos transformado, ya tenemos su media que es 0, su varianza unitaria, y nos piden evaluar esto. A ver, calcúlese la probabilidad de que z sea menor a menos 1,58. Ya está bien. Suponiendo de que ese sea el valor. ¿Dónde lo ubicamos? Buscamos por acá, menos 1,5. ¿Dónde está? Aquí apenas. Acá pongo de otro color, ¿bien? Aquí está bien. Por aquí está. Pero como vemos, ahí solamente hay parte entera y una cifra decimal. Acá dice 1,58. Entonces habrá que buscar el 8 acá arriba, aquí arriba. Y lo ubicamos. Aquí está bien. Esa es la centésima. Y comenzamos a buscar intersección. Ya, entonces eso debe estar aquí, salvo error o omisión. Ahí está. Esa sería la probabilidad pedida. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay una serie de situaciones que también hay que sobrellevar, ¿ya? O ver qué cosas hacemos. Me explico. Supongo que nos siguen pidiendo esto, pero piña, pues, disculpando así ya, disculpen la expresión, hablando criollamente, no tenemos la tablita de los valores negativos, o sea que las justas encontré solamente tabla para valores positivos, o sea, estoy acá. Y por cierto que aquí no hay valores negativos. ¿Qué tendría que hacer? Respondan, jovencitos. ¿Qué hacemos? ¿Qué haríamos? A ver, ayuda. Ahí está nuestra distribución normal, estándar. Tiene media, 0. El valor que nos piden está por acá, a manera de ejemplo. Menos 1,58. Ahí está. Nos están pidiendo que evaluemos esta región. Pero veo que la tabla no me ayuda. ¿Qué hago? Respondan, jóvenes. ¿Qué hacemos? ¿El complemento? Simetría. Así como hay esta colita, acá, sombreada, debe haber en el otro lado su espejo, ¿no? Su espejo. ¿Correcto? Entonces,
aquí es negativo, en el otro sería positivo, pues, ¿no? Y todo lo que está por encima de él. Entonces, ¿qué significa eso? Por eso utilicen bien los términos, jóvenes, ¿no? Una cosa es simetría y otra cosa es complemento, ¿no? ¿No es cierto? Diríamos, a ver, ¿estamos bien? Sí. Diríamos, igual, esta probabilidad de este suceso será de manera igual o equivalente a calcular la probabilidad de que Z sea mayor que 1,58. Hasta ahí todo clarito. Por favor, confirmen, jóvenes. ¿Todo claro? ¿Todo claro? Sí, profesor. Ya, correcto. Ahora sí, tengo que entrar a mi tablita, esta de valores positivos. ¿Cómo calculo esta probabilidad? Y ahora sí, como dijo su compañero, tengo que calcular el complemento, pues. Z pondré. No me hago problemas. Si ustedes dicen, no, pero mayor acá y el otro tiene que ser menor igual, ya no hay problema, no hay problema. Las formalidades son formalidades. Pero recuerda que en una variable continua, el menor o menor igual o mayor igual es indiferente. ¿Correcto? Listo, entonces pondré 1,58. Ya está. Ya estoy acá. ¿Ve? Y ahora sí, puedo ingresar a mi tablita de la distribución normal con valores positivos. Ubico, ¿dónde está? 1,58, está por acá. A ver, otro color, por favor. Aquí. Aquí está, ¿ve? 1,58. Y ahora busco arriba. ¿Me ayuda? ¿Dónde está? ¿Dónde está el 8? Ahí está por acá. Aquí está. Intersección, entonces. A ver. ¿Me ayudan? ¿Será este valor? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Y ya encontré la probabilidad de este resultado. No se olviden, ¿eh? A veces no todo lo detalle. Calculan el valor en la tablita, todo. Y ponen como respuesta, ya, esto es cuando el complemento es la respuesta, ¿no? O sea, es 1 menos lo que había hallado, ¿no? 0,9429. Listo, pues. Hasta el más tigre se le va. ¿De acuerdo? Correcto. ¿Ya? Entonces hay que estar atento a esos pequeños detalles. Esa es la ilustración, jovencitos. Ahora, otro. De repente, como ustedes saben, nos gusta mucho la exactitud. Cuando hago mis operaciones, pues, puede salir por ahí un Z, por acá, ¿no? Y me piden así, ¿ve? Probabilidad de que Z sea menor. Voy a poner aquí a 1,583. Correcto. Y alguien podría decir, pero yo tengo solamente 2 decimales, acá no tengo 3. Ah, pero no hay problema, pues. Lo práctico, pues. Z menor que 1,58. Y el 3, ya, pues, chavo, lo dejo. ¿No es cierto? ¿Sería correcto eso, jóvenes? A ver, respondan, jovencitos. ¿Se pierde o no se pierde información? ¿O ese 3 que está ahí lo podemos despreciar? Todo se puede despreciar. Esa es una opinión muy respetable, ¿eh? Pero alguien que está metido aquí en el asunto diría, mire, voy a tomar una decisión basada en probabilidades que es crucial para la empresa. La empresa se va a pique si la decisión es incorrecta, o vamos a ganar bastante. Correcto. Si se va a pique, ya te perdí. Ya anda viendo otro trabajo. Por lo tanto, la exactitud es muy importante. Entonces no queda otro, ¿no? Pucha, ese 3 también tengo que manejarlo. Pero ¿cómo hago? Aquí, en una tabla así de 2, y tienes que ubicarlo, ¿no? Entonces, vayamos a ver una vez más, a encontrar este valor, digamos, 1,58, como habíamos dicho, ¿no? Aquí, está por acá. ¿De acuerdo? Correcto. Pero 1,583, ¿en dónde lo ubicarías? Según los valores que tienes en tu tablita. Aquí está un tope, a manera de límite. ¿Y el otro valor cuánto sería? 1,59. ¿Cierto? Cierto. Ahí está metido. Está metido en ese intervalo. Correcto. Entonces, si tú te das cuenta, miras el otro valor, el 9 está aquí encostadito. Este sería la otra probabilidad límite, tomando como referente estos valores, ¿no es cierto? Recuerda que son los zetas,
no te queda sino que interpolar, ¿ya? Y de esa forma vas a encontrar un resultado mucho más exacto. Ojo, para aquellos que quieran tomar decisiones en probabilidades exactas. ¿De acuerdo? Ojo, no menosprecies eso de que yo le quito el 3 porque no pesa mucho, qué sé yo. Claro, ¿no? Se puede entender. Y lo puedo utilizar siempre que mis consecuencias, obviamente, no vayan a ser dramáticas, ¿no? ¿De acuerdo? Correcto. Entonces, ahí está el consejo, jovencitos, ¿ya? Si de repente lo queremos agarrar como hábito, para que en todas nuestras actividades siempre busquemos la exactitud, caballero nomás, pues. Interpola, pues. Interpola. ¿Ya? ¿De acuerdo? A menos que tú me digas, claro, profe, pero no puedo utilizar un software, un programa computacional para encontrarlo de manera más exacta. También es viable. Hay algunas herramientas de cálculo, como la que les presenté en algún momento, que me permiten encontrar probabilidades con todas las cifras sabidas y por haber que tú quieras. Y me encuentran, obviamente, la probabilidad de una manera mucho más exacta, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Claro, hablando ya en el ejercicio, correcto, de un ingeniero, el ingeniero lo que va a buscar son cifras exactas, ¿no? Y para eso hay que recurrir o apoyarse en los recursos que uno tiene a la mano, pues. ¿De acuerdo? Ese es el mensaje, jovencitos. ¿Correcto? Listo, entonces, ¿ya? Hasta acá, jovencitos, ¿alguna consulta? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Por favor, manifiéstense. Correcto, ok. Listo, entonces salimos de acá. Muy bien, salgo de acá. Y regreso por acá. Por favor, confirmen si se ven. ¿Dónde están aquí? ¿Se logra ver, jovencitos? ¿O todavía nada? Todavía. Ya, ahora. Ahora sí, ahora sí. Recuerden, esta laminita que está acá no está por las puras. Quiere presentar diferentes casos que ya más o menos ya te has dado cuenta que cómo es que hay que atenderlo, ¿ya? ¿De acuerdo? Con tu tabla completita, o si no, tienes una tabla un poco restringida, no te olvides, demandará pues tus propiedades, ¿ya? Correcto. Listo, entonces. Y ahora acá, toda distribución normal tiene propiedades que se conocen como propiedades aditivas. La primera es bastante sencilla. Habla de una variable, o sea, de una variable X, y luego esta variable que es transformada por A o B motivos. Mira nada más para que te acuerdes. Correcto. Por ahí había un ejemplito que hablaba, por ejemplo, de qué. Ya, uno nuevo mejor, para que no estén tratando de hacer un esfuerzo. Suponte de que tú tienes que modelizar las utilidades, pero como es sabido, las utilidades pueden ser pérdidas o ganancias y están en términos de los costos. Correcto. Listo, entonces. El costo variable, como su nombre lo indica, lo podemos considerar como una variable aleatoria, ¿no es cierto? El cual va a proporcionar información para poder modelizar a las utilidades. Pero pensemos así, algo simple nada más, ¿sí? Pensemos que X es el costo, el cual se ve afectado por un peso, A o B motivos que tú tengas, y más un adicional, también con sus razones que lo justifiquen, indicándola como B, y tiene finalmente una transformación. ¿Ya? Si eso no te gusta, piensa entonces en ingresos. Ahí está B. Tu ingreso, ¿correcto? Aquí el A lo que va a hacer es, de lo que tú ganas, bueno, te voy a aumentar el 10%. Pues. Y como eres un buen colaborador, vas a tener una bonificación de B unidades. Perfecto. Ya tienes tu variable transformada. Correcto. ¿Cuál es el mensaje de este teorema? Bastante sencillo. Te dice, si X es una normal con media varianza conocida, la nueva variable transformada también será normal. Eso sí, con su propia media, con su nueva media y su nueva varianza.
Correcto. Correcto, listo. Entonces, las constantes que aparecen ahí, obviamente, tienen que estar supeditadas a este requerimiento, ¿ya? ¿De acuerdo? Listo, entonces. Ahora, generalicemos. Aquí está bien. Ya no tienes solamente una variable, ahora tienes una sucesión de variables. Cada una de ellas se distribuye con su propia media y su propia varianza. ¿Qué nos interesa? La suma, la amalgama de todas ellas. Y el mensaje que nos dice acá es que esa nueva variable aleatoria, su propia media, que es la suma de las medias marginales, y su propia varianza, que también es la suma de las varianzas marginales. Situaciones así lo vamos a ver en la naturaleza, en cualquier otra actividad o situación. En el campo de la salud, de la ingeniería, de la biología. Tú pon nada más un escenario y te vas a dar cuenta de que va a haber casos así. Obviamente modelizadas con la distribución normal como suma. ¿Correcto? A ver, un ejemplo. ¿Dónde sería? A ver, ¿alguien puede postular o proponer un ejemplo? Un caso, por ejemplo, ¿ya? Tú tienes la durabilidad de una componente, denotada como X1, ¿correcto? Y en general, de cualquier componente idéntico a él, al cual tú podrías denominar la durabilidad I-ésima, ¿de acuerdo? O también durabilidad de la componente I-ésima. Este último se entiende mejor. Suponte un circuito preparado, ¿ya? Tú quieres que el sistema funcione, pero has podido encontrar que uno de los dispositivos clave puede fallar. Entonces tú, como medida de prevención, dices, si este falla, que entre a continuación otro dispositivo alterno para que lo pueda suplir. Y si ese falla, pongo a otro más, como que están esperando en la banca, ¿no es cierto? Y se activa y obviamente el sistema tiene un funcionamiento continuo. Entonces, si tú quieres evaluar la durabilidad total, ya puedes estar entendiendo que estaríamos tratando de invocar, ¿no es cierto?, a esta propiedad, siempre que el problema diga, mira, la durabilidad de cada componente se distribuye normalmente, ponle tú la media y la varianza que desees, o también que todas tienen la misma media y tienen la misma varianza. La suma total estaría modelizada por una nueva variable normal. Ese es el mensaje. Casos así, vas a verlo en distintas formas. ¿Correcto? Otro más. Por ejemplo, ustedes conocen los famosos six-pack, ¿no es cierto? Paquetes, donde vienen ahí algún producto. Galletas, puede ser bebida, en fin. Técnicamente, el contenido que se vierte en una cajita podría estar modelizada por una distribución normal. ¿Correcto? Si tú gustas tomarlo como peso, un six-pack, obviamente, es la reunión, por ejemplo, de 6 de esas cajitas. Entonces podríamos estar hablando del peso total de cada six-pack. Una vez más, si el contenido en cada cajita se distribuyera normalmente con sus características conocidas, la suma total de todas ellas también sería modelizable como una normal. Ese es el mensaje que me quiere dar a conocer la propiedad. ¿De acuerdo? Correcto. Ahora con ella puedo hacer combinaciones lineales también. Y sigue teniendo una distribución normal. Requisito importante, jóvenes, no te olvides, para que tú apliques propiedad aditiva en cualesquiera de estas formas, lo importante es conocer la media y las varianzas. Si tú no conoces las varianzas, cuidadito, ¿eh? Estás impedido de poder aplicar la propiedad. Tienes que tener eso como elemento conocido, ¿ya? No te olvides, así sumes 2 variables
o sumes 1.000.000, exagero, claro, la distribución total sigue teniendo una distribución normal. Mira el comentario que he hecho, ¿eh? 2 o muchos de ellos. ¿Ya? Hago este comentario porque para darte una luz, porque vamos a entrar a tallar con otro criterio en que nos vamos a confundir y en el cual ese criterio sí está interesado en saber cuántos son. ¿Son 2? ¿Son 5? ¿Son 10? ¿Son 20? ¿Son 30? ¿Son 40? ¿O son más? Ese otro criterio se fundamenta en la cantidad. Esta propiedad no se fundamenta en la cantidad. Solamente dice, oye, las variables que intervengan tienen que estar conocidas, pues, determinadas, especificadas. Ese es el requisito. Ok. Vamos por acá. Correcto. Cumpliendo con la formalidad, ¿ya? Esta es una pregunta clásica de modelización normal. ¿Correcto? Se puede ver ahí, por ejemplo, la variable, que es el tiempo, ¿correcto? Y sus características, que se especifica, ¿ya? Ahí está, ¿eh? La variable me especifica que es normal, con media, ¿correcto? Se sabe que una muestra de 20 postulantes, la probabilidad de que tarden en promedio más de 3 horas, 15 minutos, en resolver el examen es el 5%. Me pide acá, para comenzar, que determine la desviación estándar de la evaluación del examen típico, o sea, esto. Y eso ya prácticamente, con lo comentado anteriormente, ya deberíamos saber cómo lo deducimos. ¿Correcto? Correcto, entonces hay una X acá, cuya distribución es una normal, con la media que se especifica, que es mu igual a 3. Correcto, ahí está mu igual a 3. Y una desviación estándar, si gusta también varianza, que resulta ser desconocido. ¿Correcto? Perfecto. Ojo, hay información. Me está proponiendo acá esto con información adicional. ¿De acuerdo? ¿Correcto? Entonces, ¿cómo expresamos esto? Probabilidad de que tarden en promedio es X barra, y uno dirá, pero ¿qué hace X barra ahí cuando tengo las X? Ya nos vamos a dar cuenta. Más de 3 horas, 15 minutos. Lo voy a poner así en letras, ¿sí? Ahí está. Si ustedes gustan, lo pueden expresar en decimales, no hay problema. Aquí está, y 15 minutos. Correcto, ¿ya? Aquí está. ¿De acuerdo? Listo. Esta media se obtiene en función de una suma. Ahí está, ¿ve? Es una suma, ¿ve? Entonces, si cada una de las variables que componen la suma es una normal, y se entiende así, entonces la suma total debe estar distribuida normalmente. Y el promedio, en consecuencia, también. ¿Qué es lo que voy a hacer? Invocar esas propiedades. Una vez más, regreso por acá. Y ya se darán cuenta que ahí está indicada la propiedad. Aquí está. Es la última, el corolario. Correcto. Ahí está la media. Ahí está la media acá. Acá está la media. ¿De acuerdo? Correcto. Y acá me está diciendo qué características tiene media mu y varianza sigma cuadrado sobre n. Entonces, este X bar, lo que tendríamos que especificar es que se modelizan a través de una curva normal. ¿Correcto? Con estas características. Bueno, quiere salir así el n, pues, ¿eh? Entonces, aquí es mu y aquí vendría a ser sigma cuadrado sobre n. Correcto. Listo. Utilicemos esas características para transformar este suceso, estandarizarlo. Le quitas su media, lo divides entre su desviación estándar, lo mismo haces con esto. Si gustas, expresado decimalmente para que lo trabajes así. Le quitas su media, su desviación estándar y ya está. Complementariamente, me iré luego a mi tablita de la distribución normal para buscar el percentil normal. Y tú habrás visto que cuando haces ese trabajo, pones acá mu, sería X barra. Pones
mu, borremos esto. Y pones aquí en el denominador sigma, ya nos estamos dando cuenta entonces que la incógnita aparece en el denominador. Y si a mí me dicen, ya después de haber buscado mi valor en la tabla, que este es un z sub 0 conocido, entonces ya tengo la media, ya tengo el mu, ya tengo el z sub 0 y puedo despejar fácilmente el sigma, que es lo que me están pidiendo en este problema. Uno dirá, oye, profe, ¿y para qué es el 20 que me dan acá? ¿Para qué es el 20? El 20 está acá, pues, jovencito, acá, de acá. El n. Ahí está bien. Ahí está bien, ¿ya? ¿De acuerdo? Todos los datos que denuncia el problema, casos como este, obviamente, son los insumos para el desarrollo del problema. ¿Correcto? Listo, ¿ya? Esa es la explicación para esta parte. De ahí ya vienen algunos problemas ya clásicos, ¿de acuerdo? Vemos ahí la solución, lo tienen como referente, jovencitos. Ahí está. Correcto. Ahí está con las justificaciones que hay que señalar. Correcto. Y ahí está el percentil que aludíamos, ¿no? Que lo buscamos en la tableta de la distribución normal. Correcto. Aquí está bien. Aquí está justamente la relación que habíamos especificado. ¿Bien? Esto de acá. Aquí está. Esto de acá. Y ahí podemos despejar fácilmente el valor de sigma. Correcto. Esa es la resolución, jovencitos, ¿ya? No tiene nada de oculto o complejo. ¿De acuerdo? Todo está basado simplemente en su función y sus propiedades. Correcto, ¿no? Voy a pasar esto ya, porque son similares. Correcto. Ahora por acá. Okay. Un pequeño comentario ya. Es posible simular datos, por ejemplo, que sigan una distribución normal. Claro que este es un caso muy particular, ¿ya? El caso que se indica acá es cuando se tiene pues, una suma de variables considerable. Correcto. Por eso que aquí ya invocamos otro criterio, ese criterio que les comentaba que se preocupa mucho en la cantidad de, ¿ya? Aquí está bien. Este criterio se basa en el teorema central del límite. Y cuando tú tienes un n, algunos dicen mayor que 30, aquí el autor ha puesto mayor o igual, no vamos a pelear con eso, ¿de acuerdo? Te da crédito para que aproximes la suma a una distribución normal con estas características. Claro, uno dirá, pero ¿por qué sale n en medio? Tiene n sobre 12. ¿Por qué? Porque cada variable que constituye esa suma son variables uniformes. Y una uniforme tiene una media que es igual así, según el valor claro que ha dado, y una varianza de esta otra forma. En realidad, si esto lo lleváramos a otros escenarios, no necesariamente de simulación, podríamos poner uniforme, exponencial, binomial, cualquier otra. ¿De acuerdo? Correcto. Pero particularmente ya si tú quieres simular valores normales, se sobreentiende que tienes que escoger valorcitos que se interpretan como probabilidades en el intervalo 0,1. Si lo eliges indistintamente, entonces la variable que modeliza esa selección es la distribución uniforme, con sus características. Y si tienes muchas de esas variables uniformes que las quieras masificar, amalgamar o sumar, su distribución sería una normal, con esta media y esta otra varianza. Media, n medios y varianza n sobre 2. Correcto. A partir de ahí puedes evaluar probabilidades, en fin, las que gustes. Pero también a la vez lo que puedes hacer es lo siguiente, ¿no? Conociendo estos parámetros, conociendo la probabilidad que pueda tener el suceso de interés, podemos encontrar esto de acá. O sea, qué valores, o mejor dicho, para que se entienda.
yo tengo f de un z así de, igual a un z pequeño, ¿correcto? Ya sabes que técnicamente esto se calcula bajo una integración, ¿no es cierto? Que sería f de z por su diferencial. Correcto, ahí está bien. Desde menos infinito hasta ese z pequeño. Si a mí me dan que toda esta expresión es igual, le pongo un valor, ¿eh? 0,1. Ahí está, ese 0,1 está regido en este intervalito, lo que quiere decir en este intervalo. ¿Ya? Entonces, si yo conozco la media, conozco la varianza, conozco la probabilidad que ya tengo, entonces mi z le debería despejarlo, ¿no? A partir de esto, ¿no? Ojo, lo comento en un sentido simplemente de concepto, ¿no? O sea que ahí debería estar el z, ¿no? Y que con un despeje yo obtendría el valor simulado, el percentil normal. A eso se refiere. ¿De acuerdo? Solo está claro que recurrir a las integrales no lo voy a hacer, pues. Más bien lo que tendría que hacer es recurrir a las tablas de probabilidad normal, ¿no es cierto? Para poder encontrar un percentil normal y poder asociar a esta probabilidad. ¿Correcto? Ese z lo obtengo de la tablita. ¿Ya? Y ya saben ustedes, si conozco el percentil, conozco el ZI, y quiero encontrar qué variable, ahí viene la simulación, XY le corresponde, no te olvides que ese XY transformado salió quitándole mu y dividiéndolo entre su desviación estándar. Despeja, pues, despeja para XY. Y ya tengo el valor simulado original. A eso se refiere este punto, este tema. ¿De acuerdo? Muy interesante para temas en los cuales tengas que simular procesos. Por ejemplo, un tema de simulación está en el campo de la investigación de operaciones, ¿no? Que seguramente lo van a ver, ¿no? En algún momento. Este es un pequeño enfoque. Correcto, ¿ya? Listo. Muy bien, seguimos por acá. Y está aquí otra distribución, a manera de introducción, ¿ya? Esta distribución está referido a lo que es, por ejemplo, entre otros, a evaluar la confiabilidad de equipos o activos. Repito, como un caso particular. Me estoy refiriendo a lo que es el tiempo o la durabilidad de algún dispositivo, artefacto, en fin, lo que tú especifiques como activo. Una máquina, por ejemplo. Muy interesante para poder modalizar su supervivencia o durabilidad. Es la distribución exponencial. Aunque si me preguntan ahora que solamente la durabilidad, no, en general puede ser cualquier otra variable positiva. Puede ser, por ejemplo, distancia también. ¿Correcto? En fin, cualquier variable que sea modelizable con la forma de la distribución exponencial, que es esta, que ustedes ven aquí en la parte inferior. ¿De acuerdo? Correcto. Esta distribución exponencial tiene dos versiones. Primera versión que aparece acá. Así, primera versión. Beta por E a la menos beta X. Consecuencia, se demuestra que sus características son media, recíproco de beta, y la varianza, el recíproco de beta, pero al cuadrado. Segunda versión, es lo que aparece ahora por acá. Un pequeño cambio. Aquí. ¿Correcto? Esta es la segunda versión. Cuando se dice que una variable tiene distribución exponencial, según el autor que se muestra en estas notas, afirma que una variable X tendría algo así como el honor de distribuirse exponencialmente siempre y cuando se modelice a partir de esta función de probabilidad, o sea, esta ley, como 1 sobre beta por E a la menos X sobre beta. Similarmente en el otro caso. Una versión así de este tipo ofrece también características, correcto, de media y varianza,
como pueden ver acá. ¿Ven? El valor esperado de x es igual a beta y la varianza de x es beta cuadrado. Y aquí, por favor, mucho oído. Presten atención, jovencitos. En esta versión, el parámetro de la distribución exponencial tiene un significado contundente. Es la esperanza matemática. Suponte que x es el tiempo. ¿Qué representa beta? El tiempo promedio. Ojo, tiempo promedio alude a una característica continua. ¿Correcto? Listo, entonces me voy con esa idea a ver si es igual o diferente de lo anterior. Acá. Tengo esta versión. Y esta versión, correcto, de la distribución exponencial produce como consecuencia esta esperanza matemática, que es el recíproco de beta. Pregunta para todos, respondan jóvenes. Beta en esta situación, ¿qué interpretación tiene? Beta solito. Respondan jóvenes. ¿Será igual como en el caso anterior? ¿Sí o no? Respondan jóvenes. ¿Podría repetir la pregunta? Beta, ¿qué interpretación tiene en una versión exponencial de este tipo? En el caso anterior decíamos que tiene una interpretación continua. Pero ahora, en esta versión, beta no tiene una interpretación continua. Beta tiene una interpretación discreta. ¿Correcto? Beta, ¿qué cosa es lo que representa? El número de eventos. ¿Correcto? Y en el cual, entre un evento y otro, discurre la variable exponencial. ¿Correcto? Si eso no les dice nada, voy a hacer esto, ¿ya? En lugar de beta, le voy a poner lambda, como en algunos textos aparece. Y uno dirá, ¿y lambda qué? ¿Tiene que ver algo con lambda de la Poisson? Esa es la pregunta. ¿Tiene que ver algo? Sí, tiene que ver algo. Es el mismo lambda de la Poisson. Y si ustedes recuerdan, ¿qué interpretación tenía lambda en una distribución de Poisson? Eso. ¿Promedio de qué? Promedio de eventos de Poisson. Está aludiendo a una característica discreta. ¿Correcto? Listo, jovencitos. Esa es la diferencia y eso es lo que tengo que tener como caballito de batalla a la hora que comience a lidiar con los problemas. Viendo, a ver, el tenor del problema y diciendo, ¿en qué versión estoy? ¿Estoy con la versión beta continua o estoy con la versión beta discreta? ¿Con cuál de ellos? ¿De acuerdo? Correcto, entonces eso lo tenemos a manera de preámbulo, ¿ya? Listo, jovencitos. Si no hay ninguna consulta, lo dejamos ahí, pero por favor, entiéndase, joven. Ustedes también tienen que leer, pues yo en cada momento he mencionado, como aprendizaje asíncrono, hay que leer. Sí, profesor, lo que pasa es que no tenemos PPT. Ya, correcto, correcto. Estos temas, recuerden, son temas básicos que se encuentran en los textos, en los libros básicos. El clásico libro de Córdoba, que seguramente considero que ya lo han descargado, está colgado en la red. Están ahí a la mano y con mayor amplitud. Estas laminitas, modestas láminas, es un pequeño resumen, que en este momento lo voy a subir, jóvenes, para que lo tengan también como referencia. Pero no se olviden, cuando se dice lectura, no es solamente la lectura pues, de la diapositiva, pues, jovencitos. Hay que leer otras fuentes también, ¿ya? Bien, muy bien, jóvenes, les agradezco su tiempo. Correcto. Dejamos ahí por el momento y continuaremos pues en la siguiente clase, ¿ya? Gracias, jóvenes. Nos vemos. Nos vemos, profesor.